damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dígale al Señor, damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y el Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Dígale, damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a Dios, sí Señor, damos honor a ti, creador, creador de vida, eres tú. Damos honor solo a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes eres tú, Señor, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Oh sí, Santo, te damos toda la honra y todo el honor solamente a ti, Señor. Santo Dios, en esta mañana, Padre, queremos entregarte nuestras vidas, Señor, y darte el honor solamente a ti, Señor. No queremos, Padre, que lo sagrado se vuelva común. No queremos acostumbrarnos, Señor. Queremos vivir en tu presencia cada día, Señor, cada día. Por eso, Señor, en esta mañana te cantamos a ti, te decimos, Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, soberano
y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, 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 porque no hay otro Dios como tú. Han sido abiertos mis oídos para escuchar tu voz. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Es el milagro de tu palabra que llena mi vida con un manantial. Ha sido quitado el velo a mis ojos. Y en esta mañana yo he traído un mensaje que se llama lo sagrado y lo común. Cuando lo sagrado se vuelve común. Y yo quisiera que en esta mañana, en este día, realmente pongamos en práctica lo que vamos a aprender en esta mañana. Que después, cuando volvamos a cantar y volvamos a adorar, cantemos con un sentido diferente, en una manera diferente. Porque no queremos que lo sagrado se vuelva común. Y sabemos que a las personas, a todos nosotros nos gustan las cosas nuevas. ¿A usted le gustan las cosas nuevas? El olor a nuevo ese. Cuando uno se compra un carro, yo he tenido el privilegio de comprarme uno, por lo menos, nuevo, ¿no es cierto? Y cuando uno se compra un carro, ay, no sé si lo más lindo es lo suavito que es el carro o lo rico que huele, ¿verdad? Pero cuando uno se compra una ropa nueva, uno, ay, huele eso y es delicioso, ¿no es cierto? Uno se compra una Biblia nueva y no quiere ni leer, solo quiere pasar oliendo la Biblia. Los olores nos transforman, ¿verdad? Los olores nos gustan mucho porque los olores a nuevo nos dan ese sentido de que algo nuevo nos hemos comprado, ¿no es cierto? Y queremos tenerlo todo el tiempo. No sé si ustedes han visto los niños en Navidad, por ejemplo, cuando les dan sus regalos, están en la noche, abren sus regalos y todo y quieren estar jugando y la mamá les dice, no, ya es la 1 de la mañana, ándate a dormir. Entonces el niño se va a dormir, pero al otro día a las 6 de la mañana otra vez se levanta a jugar y lleva su juguete todo el día a todas partes, ¿verdad? O cuando uno se compra una ropa nueva, ¿no es cierto? Una de mis hijas, le regalamos unas botas una vez, esas pobres botas fueron nuevas toda la vida, creo, porque se ponía todos los días. Y así somos, ¿no es cierto? Nos gustan las cosas nuevas, pero después va pasando el tiempo y ya no nos van gustando tanto, ya no les paramos mucha
mucha bola, como se dice, mucha atención a estas cosas nuevas. Incluso en el matrimonio. En el matrimonio también es así. Fíjese que cuando uno está recién casado, así todo romántico, así como el pastor Santi, ¿no es cierto? Está recién casado y está todo amoroso y le dice: mi amor, ¿cómo has amanecido? ¿Verdad? Uno le dice así a la esposa: mi amor, ¿cómo has amanecido? Pero va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Y a los 10 años de casados le dice: mi amor, ¿cómo has amanecido? ¿Verdad? Y es peor cuando uno cumple como más años, ¿no es cierto? 25 años de casados y le dice: mi amor, ¿cómo has amanecido? ¿Se dan cuenta? Siempre somos así. Nos gustan las cosas nuevas, pero nos es difícil mantener esa misma emoción, esa misma actitud hacia las relaciones nuevas, hacia las personas nuevas que llegan a nuestra vida y hacia las cosas nuevas. Llega un momento en que nos cansamos, y así mismo es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros recién conocemos al Señor, a veces conocemos a través de un problema, de una dificultad, y estamos ahí orando, clamando todo el día, y vamos a la iglesia y servimos y estamos alegres y contentos, pero llega un momento en que esa emoción se nos va, esa emoción se acaba y empezamos a descuidar nuestra relación. Y hay una historia en la Biblia que a mí me llama mucho la atención y está en 2 de Samuel, el capítulo 6, y es cuando David había tomado la decisión de devolver el arca del pacto, que representaba la presencia misma de Dios, a donde pertenecía. Pero déjenme contarles un poco la historia para ponerles en contexto. Elí era el sacerdote y ellos estaban encargados del arca del pacto, de cuidar, él y sus hijos. Pero resulta que en una de estas batallas perdieron el arca del pacto. Los filisteos vinieron y se robaron el arca del pacto. Pero ¿qué pasó? Los filisteos dijeron: bueno, tal vez los israelitas, por tener el arca del pacto, por eso nos ganan todas las batallas. Entonces ahora, como nosotros tenemos, ahora tenemos el poder. Y se robaron y se llevaron. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo, los filisteos empezaron a enfermarse, a tener tumores, les empezó a pasar horrores. Entonces dijeron: no, tener esta cosa aquí con nosotros nos está causando problemas, mejor mandemos a devolver esta cosa. Así que mandaron a devolver, ¿sí? Y la devolvieron de una manera un poco extraña, ¿no es cierto? Le dijeron: si se va para un lado, entonces es porque es así. Y si se va para el otro, entonces no será. Así que el arca del pacto se fue por donde tenía que irse. Y llegó a la casa de Abinadab. Él tenía unos hijos, unos parientes y unos hijos y unos nietos que también cuidaban. Pero imagínense llegar el arca del pacto a la casa de él. Y llegó esto y lo pusieron, me imagino, donde tenían espacio, ¿no es cierto? En la sala, no sé, en algún lugar. Yo me imagino, cuando estaba leyendo esto, yo me imaginaba, ¿dónde lo habrán puesto? Porque no era tan pequeño tampoco, tenía un tamaño más o menos. Y Abinadab quizás tenía la bonita casa, pues, ¿no es cierto? No sé. Pero la pusieron ahí. Y ellos estaban encargados de cuidar esto ahora. Y me imagino que cuando esto llegó dijeron: wow, el arca del pacto llegó a nuestra casa, qué emocionante, vamos a cuidarla, vamos a tenerla aquí y vamos a ser bendecidos. Pero resulta que día a día estaba ahí el arca, y me imagino que Usa, que es el personaje que vamos a hablar más adelante, entraba y veía el arca y: ¡ay, qué lindo, qué hermoso! ¿No es cierto? Y después de un tiempo: ¡ay, está el arca que está estorbando ahí! ¡ay, está el arca que está molestando ahí! Quizás ya se acostumbró a verla tanto que quizás otros días entraba a su casa y ya ni siquiera se daba cuenta que estaba ahí. Era un adorno más quizás de su casa, ¿verdad?
Pero después de un tiempo, David decide regresar el arca a Jerusalén. Así que la sacan de esta casa y entonces iban estos encargados, dice que tomaron una carreta y subieron ahí el arca. Y la llevaron y la estaban llevando de regreso. Pero resulta que en la mitad los bueyes tropezaron y el arca iba a caer. Y así que Usa, que era comedido y era una de las personas que sabía cómo manejar el arca, ¿sí? Dice que metió la mano y Dios lo fulminó. Entonces uno se queda así como pensando, ¿qué pasó aquí? Algo sucedió. Y David se enoja con Dios y dice, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué fulminó a Usa? Pero después David se da cuenta de algo y dice, ups, no, algo está pasando aquí, así que mejor vamos a dejar el arca nuevamente ahí. ¿Qué sucedía? Lo que sucedía era que, primeramente, esa arca debía haber sido trasladada en manera diferente. Ellos habían decidido llevar el arca como llevar un costal de papas, quizás, en una carreta. Habían perdido ese sentido de lo que Dios había dicho, de cómo debían haberse hecho las cosas. El arca tenía una manera de ser trasladada y debía haber sido sobre los hombros de las personas. No debía haber sido trasladada en la carreta, como ellos lo hicieron. Y entonces a mí me dice aquí algo. Y es como lo que yo les decía al inicio. Al inicio nos parece tan bonito todo que le damos la importancia necesaria. Pero poco a poco vamos perdiendo el interés y perdemos esta perspectiva y lo sagrado se vuelve común. Usa había recibido en su propia casa el arca del pacto que representaba la presencia misma de Dios. Pero quizás de tanto verla, de tanto estar ahí, perdió la perspectiva y para él se volvió común. Y lo que yo quiero decirle en esta mañana es que no debemos dejar que lo sagrado de Dios se vuelva común. Y yo quiero darle 3 cosas nada más para que esto no sea real en su vida, para que lo sagrado de Dios, para lo que usted hace cada día, no se vuelva común. Porque a veces venimos a la iglesia y estamos en la iglesia y leemos la Biblia y estamos aquí, pero no estamos. Leemos la palabra, pero no la escudriñamos, no nos dice nada. Llegamos a la iglesia, pero llegamos a veces a la iglesia con una religiosidad, no en verdad a buscar de Dios. Y ahí es cuando lo sagrado se vuelve común. Y yo quiero decirle 3 cosas nada más para que lo sagrado no se vuelva común en su vida. La primera cosa, debemos ser prolijos para obedecer. Fíjese que Usa, a primera vista parecería que no tenía culpa de nada. Más bien, como reza el dicho, ¿no es cierto? Ningún comedido sale con la bendición de Dios, pues, ¿no es cierto? Él estaba trasladando encima más, había puesto su carreta quizás, y cuando se iba a caer, pues qué bien comedido, puso la mano para que no se caiga y no se rompa el arca. Al parecer la culpa de Usa a primera vista él no tenía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba? No se trata esto solamente de buena voluntad. Se trata de obediencia. A veces nosotros queremos hacer las cosas con buena voluntad. Pero quizás Dios nos está mandando a hacer otra cosa. Nos está hablando a nuestro corazón de manera diferente. Entonces, no se trata solamente de buena voluntad. Usa sabía que el arca debía haber sido trasladada sobre los hombros de los hombres. Usa era un levita.
pero los levitas no podían tocar el arca. Eran los sacerdotes los que podían hacerlo. Y él no lo era. Entonces, por más buena voluntad que él tenía, simplemente desobedeció. No seamos noveleros. Fíjese que yo encontré en este texto, si ustedes se fijan ahí, 2 veces dice, y subieron el arca en una carreta nueva. Y subieron el arca en una carreta. A veces nos compramos la Biblia nueva, nuevo, todo lindo, pero ahí le dejamos. Para trancar la puerta le usamos. No seamos noveleros. Ellos subieron el arca a una carreta nueva, pero estaban desobedeciendo. No importaba que la carreta haya sido nueva. Lo que importaba es que esta arca debía haber sido trasladada en manera diferente. No debemos hacer lo que no nos han mandado hacer. Debemos obedecer. Si Dios le está mandando a obedecer algo, usted tiene que ser prolijo. Entonces, para que lo sagrado no se vuelva común, usted lo que tiene que hacer es ser prolijo en obedecer a Dios. La segunda cosa, usted tiene que ser temeroso de Dios para recibir bendición. Fíjese que David se enojó primero, pero después él reaccionó. A ver, Dios no es loco. Algo pasó aquí. Algo sucedió aquí. Y se dio cuenta de que Usa quizás estaba teniendo un corazón equivocado y por eso Dios actuó así. Entonces debemos ser temerosos de Dios en las cosas de Él. Pero este temor que nos habla la Biblia es el que nos hace tomar conciencia de su existencia y de brindarle el debido respeto. Debemos tener ese temor. Debemos tener ese temor a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, a las cosas de Dios. Y entonces ahí podemos recibir bendición. Lo que pasaba aquí es que quizás Usa tenía un poco de él estaba como envanecido. No sé cómo trasladar el arca. Yo sé aquí en esta iglesia, yo sé de qué pata cojean los pastores. A mí me van a decir, por Dios. Yo sé, el hermano. Así somos, ¿verdad? Debemos tener temor. Fíjese qué diferencia. David dijo, algo está pasando aquí. Y él prefirió dejar de seguir trasladando el arca. Y dijo, vamos a dejar aquí en la casa de Obed-Edom el arca del pacto. ¿Y qué sucedió? De repente Obed-Edom empezó a ser prosperado por Dios. Todo lo que hacía le iba bien. A ver, pero Usa le matan, tenía como 70 años del arca en la casa, pero en cambio Obed-Edom en 3 meses le da más de lo que él podía tener. ¿Qué está pasando aquí? Y no porque Obed-Edom estaba tras las cosas. Obed-Edom no estaba tras las riquezas. Obed-Edom no estaba tras la prosperidad. Obed-Edom estaba tras la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es solamente dinero, no es solamente propiedades. La bendición de Dios es que nuestra familia esté bien, es que podamos servirle, es que podamos estar con Él, es que podamos escuchar su voz, es que podamos estar en su presencia. Eso es la bendición de Dios. Entonces debemos ser temerosos de lo que Dios es. Debemos confesar nuestro pecado, debemos reconocer nuestras fallas. No podemos escondernos, Dios es soberano. Y debemos tener esta actitud de Obed-Edom. Él fue humilde y tuvo reverencia en su corazón. Él recibió el arca del pacto, aún sabiendo que el arca del pacto traía muerte también. Pero él recibió con un corazón de reverencia y humildad, reconociendo quién
era Dios. Así que para que lo sagrado no se vuelva común en su vida, debemos ser temerosos. La primera cosa era ¿qué? Debemos ser prolijos en ¿qué? En obedecer. La segunda cosa es ser temerosos de Dios para recibir su bendición. Y la tercera cosa, tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha prometido. Esta historia cuenta que después el arca del pacto volvió a ser trasladada. Dijo David, ya descubrí qué pasó. Lo hicimos mal, no era la manera correcta, vamos a reencaminarnos. Entonces, ahora sí lo estaban haciendo bien. Y empezaron a traer, y de verdad ya llegó. Pero cuando llegó el arca del pacto, ¿sí? Veían que había una fiesta, una algarabía, que venía una linda fiesta con todos, y traían el arca del pacto, y David venía danzando y venía gozándose en el Señor de que por fin el arca va a tener el lugar que debía tener. ¿Y sabe qué pasó? Estaba ahí Mical, la hija del ex rey Saúl, ¿no es cierto? Estaba Mical, que era su esposa. Y yo me imagino, yo cuando tengo estos textos así un poco que no puedo entender, yo trato de imaginarme, ¿no? Entonces yo me imagino a Mical esperándole ahí a David. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Pero venle pues del rey danzando en calzoncillos bien. Bravísima haber estado Mical, su esposa. Y le reclamó. Y dice que, el texto dice que Mical le había despreciado a David. Y le reclamó y le dijo, ¿cómo es posible que un rey pueda venir así? Sin embargo, David le dijo, a mí no me importa. Si es por causa de Dios, aún me haré más vil, dice una traducción. En otras dicen, si es por causa del Señor, seguiré danzando. Y en calzoncillos nuevamente, no me importa. Pues que me vean. Pues que me vean. Pero yo estaré ahí para adorar al Señor. Dios nunca nos va a avergonzar. Cuando nosotros somos fieles a lo que Dios nos ha prometido y estamos ahí, el Señor es fiel para cumplir sus promesas. El Señor nunca nos va a avergonzar. A pesar de las críticas, a pesar de cualquier cosa, nosotros debemos mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. Debemos mantenernos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos seguir el propósito para el cual Dios nos ha llamado, a pesar de cualquier cosa. Si usted quiere que lo sagrado no se vuelva común, haga estas tres cosas. Sea prolijo para obedecer, sea temeroso de Dios para recibir su bendición y sea fiel a lo que Dios le ha prometido. Es necesario que busquemos de la presencia de Dios en todas partes, a toda hora. Porque sabe que en la vida cristiana no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Eso es lo importante. No es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y yo quiero animarle que usted no deje que en su vida lo sagrado se vuelva común. A veces llegamos a la iglesia a cantar. Ojo que dije a cantar, no dije a adorar. Yo quiero animarle que en esta mañana
usted venga a adorar al Señor. Usted venga a adorar al Señor. A veces tenemos vergüenza de levantar nuestras manos. Y levantar nuestras manos no es para que vean que adoramos mejor al Señor. El levantar las manos significa rendición. Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Y sabe que el cantar, usted me va a decir, pastor, pero se ve el agua en la ducha cuando yo canto. No importa cómo usted cante, porque Dios no mira nada más que su corazón. Cómo usted lo hace. No deje que lo sagrado se vuelva común. Adórele al Señor con todo su corazón. Y sabe que la música es una buena herramienta para adorar al Señor comunitariamente. En la intimidad también. La música es algo que es un buen ejercicio espiritual. Es donde usted puede sentir que Dios toca sus fibras más íntimas y puede expresarle a usted. No deje que lo sagrado se vuelva común. Adórele al Señor con todo su corazón. Dice el Señor en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La música no es un fin, es un medio para adorar al Señor. Y yo quiero invitarle en esta mañana que usted pueda cantar adorando. Ya no solamente cantar, sino que adore al Señor con todo su ser. Derrame su corazón delante del Rey de Reyes, delante de su Creador. No deje que lo sagrado se vuelva común. Sea prolijo en obedecer. Sea agradecido. Sea temeroso. Sea fiel. Yo quiero invitarle que en esta mañana usted cierre sus ojos y le diga, Señor, en verdad yo he dejado que lo sagrado se vuelva común en mi vida. Pero Padre, yo quiero que cada día tu presencia me acompañe.
Señor, qué hermoso es poder adorarte, Padre, y poder realmente hacer las cosas en santidad, como a ti te agradan, con temor de Dios, con reverencia. Entender que tú estás aquí junto a nosotros y tu iglesia debemos adorarte en espíritu y en verdad, reconociendo que tú eres Rey. Oh amado Dios, aquí estamos en este domingo precioso, Padre, en la que hemos podido escuchar tu palabra y adorarte, pero también queremos, Señor, recordar esa cena tuya ahí con tus apóstoles. Ahí en esa noche, Señor, delante del Padre, que les hablabas a tus discípulos la necesidad de que tú vayas, Señor, a una cruz, a derramar tu sangre, a ser flagelado, crucificado, traspasado, Señor. Iglesia Alianza Norte, martes 6 y 19 horas, culto de oración. Miércoles 9 horas 30, Academia Bíblica. 11 horas 30, oración. 19 horas, Academia Bíblica. Jueves 19 horas, el milagro de la palabra. Viernes 19 horas, discipulados. Sábado 16 horas 30, reunión de adolescentes. 17 horas 30, reunión de jóvenes. Domingo, 8 horas, primer culto y academia bíblica. 9 horas 30, segundo culto y escuela misionera. 11 horas 30, tercer culto, iglesia infantil y reunión de adolescentes. Iglesia Alianza Norte, de los Fresnos E1354 y de los Guayacanes. Teléfonos 241-2232, 241-2233. Hoy siento que mi corazón comienza una vez más a palpitar. Han sido abiertos mis oídos para escuchar tu voz.
te enseñaré el camino que debes andar.